¿Entrevistarías al Mayo Zambada? El contacto más cercano que tuve es con Fernando Gagiola, que era el abogado de Vicente Zambada Niebla. El PRI decía siempre, llegamos al poder por una revolución y no saldremos hasta que haya otro. Que si sabes entender la diferencia entre tu cuerpo y tu alma, los secuestradores solo te secuestran el cuerpo, a menos que tú les entregues el alma. Los vamos a soltar en una calle, al que voltee lo matamos. Entonces, pues nos sueltan en una calle y a correr, ¿no? Corran hacia allá, pues hacia allá corrimos, ¿no? A mí mi maestro de cálculo diferencial integral en primer semestre de la carrera me tocó las piernas. O sea, a ver, esto es muy común. Pero entonces, todos los que iban y están grabados eran gente de Andrés Manuel, no eran gente que estuviera vinculada políticamente a mí. Entonces, y además yo cómo iba a saber que Carlos Ahumada grababa. Pregunto, ¿entrevistarías al Mayo Zambada aún si él no haya declarado absolutamente nada, o no haya sido detenido, o no tenga ningún proceso encaminado, un proceso judicial? Bueno, yo me refería a este tema de lo que te decía, es que cuando yo tomo testimonio, por ejemplo, yo tengo una serie de testigos del crimen organizado que yo he conservado en el anonimato. Sí. Este anonimato lo conservo tan fehacientemente y con las mismas reglas que el anonimato de una víctima o de un testigo colateral, porque tengo la conciencia tranquila de que este testigo, que yo protejo su identidad para que no sea masacrado, evidentemente, es un testigo que ya él mismo colaboró con alguna autoridad. A eso estoy hablando. Okay. Está el tema, por ejemplo, de entrevistas que he hecho. Ahí claramente estaba el tema, la entrevista que le hice a Emma Coronel, pero eso no es escondido, está ahí, está su nombre, y la gente está la entrevista que le hice a Rafael Caro Quintero, que ya era un prófugo de la justicia, pero no es una entrevista aquí entre nos, que yo guardo tu anonimato, no es de testigo. Quiere usted contar su historia, claro, sería interesante ver qué tendría que decir el Mayo Zambada. Claro. Por supuesto que sí, no en lo oscurito, yo lo haré público si fuera la situación, ¿no? No, nunca te han contactado sus abogados. El contacto más cercano que tuve es con Fernando Gagiola, que era el abogado de Vicente Zambada Niebla. Sí. Y la historia que Gagiola me contó, la historia de Vicente Zambada Niebla, se la había pedido a él, el propio Vicente Zambada Niebla, de contactarme, y Vicente Zambada Niebla en aquel momento ya estaba en las manos de la justicia en Estados Unidos. ¿Es el gran poder, el Mayo? ¿El imperio del Mayo Zambada? ¿Es él? ¿Él sigue teniendo las riendas? Pues es una buena pregunta, que siempre me queda la duda, ¿sabes? Es evidente que él, en el mundo del narcotráfico, dijéramos que sí, que sigue siendo el gran poder en México y otras partes del planeta. ¿Él está solo en ese trono? No lo creo. Pienso que hay muchas partes del sistema económico, del sistema político, no solo de México, sino de muchas otras partes del mundo, que permite que este hombre pueda operar en el 60% del planeta. 60% de todo el planeta. Estamos hablando que cuando hablamos nosotros de estas cosas, de Emma, las otras señoras del narco, de García Luna, yo hoy tengo toda una perspectiva mucho más profunda de cómo estas historias que parecen pequeñas tienen impacto en el mundo, tienen un impacto global. Cuando estás hablando que estos Beltrán Leiva, que estas Barbies, que este Chapo, que este Mayo, no solo actúan en México y no solo sus delincuencias, sus crímenes tienen impacto en México, tienen impacto en el resto del mundo. Así que para mí es una doble responsabilidad estar informando esto. Es una información para México y el mundo. Es irónico que es en otros países
donde los gobiernos me piden dar conferencias, asesorías, etcétera, etcétera, ¿no? Que están más preocupados por lo que pasa con esta organización criminal que tiene su sede en México y que opera, que el propio gobierno de México. ¿Está tomado el gobierno? Pues dijéramos que el gobierno está rendido, diría yo. Hasta este momento yo veo un gobierno rendido ante el crimen organizado, superado por el crimen organizado, y esta rendición y superación solo se puede entender si hay cierta complicidad, porque tú no me vas a decir de verdad, y eso es algo importante que decir a la sociedad, si nuestro problema de narcotráfico, de corrupción, de impunidad es grandísimo, pero alguien puede realmente decir que el crimen organizado, que el Mayo Zambada, de verdad es más poderoso que el país, que el Estado de un país que es la 15ª economía mundial. No, que no nos vengan con esas historias. Esa historia nos quería vender Fox. ¡Ah, son ellos los malos! Y esa historia que nos quería vender Calderón y Peña Nieto, y que no nos la quieran vender ahora. Este sistema criminal solo puede existir si hay colusión con el Estado. Y por desgracia en México hay muchas partes del Estado que están coludidas con este sistema criminal. Anabel, ¿quieres ver y dedicar tu tiempo también en un momento cercano de tu vida a contemplar la luna, las estrellas, a contar historias propias en lo íntimo, a enriquecer esa parte de la cual me hablabas hace un momento? Esa es la parte de reivindicación conmigo misma que estoy buscando todos los días. He aprendido que debo hacerlo. He aprendido que tengo el derecho de hacerlo. Hubo una vez, hace no mucho tiempo, estaba ya terminando el libro de Emma y las otras señoras del narco, y yo estaba yendo y viniendo a México, y un día en una escala en Madrid, pues estábamos, ya sabes, con las mascarillas y todo esto, ahí en la fila para abordar el avión, y venía una pasajera, pues detrás de mí, aquí en la línea del Economy Class, ¿no? Y entonces se me queda viendo, y me dice, oiga, ¿usted es Anabel Hernández? Y yo, sí. Y me hizo una pregunta bellísima. ¿Cuál? No me recuerdo cuál es el nombre de la señora, pero yo se la agradeceré inmensamente, porque ella no me vio como la periodista, me vio como el ser humano. Y me dijo, ¿cuál? Yo he leído casi todos sus libros. Me dice, yo solo quiero preguntarle algo. ¿Usted puede ser feliz? ¿Usted es feliz? Porque usted se merece ser feliz. Y sí, pienso que sí, estoy convencida, estoy aquí y daré mi lucha, pero también estoy dando una lucha privada, en mi privacidad, para sanar. Y creo que esa lucha es tan importante como la lucha por la justicia o la verdad. He aprendido eso. He aprendido que estas dos luchas que viven dentro de mí tienen que ir a la par. Porque si solo soy la periodista y renuncio a ser feliz, entonces es como si los malos, la maldad, toda esta cosa negativa venciera. No me van a vencer ni siquiera en eso. El PRI decía siempre, llegamos al poder por una revolución y no saldremos hasta que hayamos. Yo creo que faltó una conciencia más generalizada. Yo sí tenía la convicción de que podíamos tirar al gobierno sin armas. ¿Cómo? Aprovechando toda nuestra fuerza. Teníamos varias ideas. Por ejemplo, llenar las calles de México de gente acostada. Había mítines que llenaban la Plaza de la Constitución. Entonces teníamos la plaza pública. Entonces hicimos un discurso, el que Cuauhtémoc debía decir el último día del discurso que dijo. Primero convoco al país al 1 de diciembre a tomar la Ciudad de México e impedir que un impostor entre por esa puerta. ¿Y qué pasó? Cuauhtémoc no dijo, Cuauhtémoc dijo, se impondrá la democracia mexicana. Pues ese fue el punto. Tú querías ir más allá, claro que se pacíficamente, tenía que, pero con fuerza. Yo creí en la transición democrática. Pero sin permitir que tomara... Es la toma del poder sin que me den las armas. Yo sí lo creí, fervientemente. Mi idea era acostarnos
Yo estaba seguro que a unos días, cuando fue menos, 2, 3 millones de campesinos y 1 millón de gentes de la ciudad, podíamos bloquear la Ciudad de México, como un castillo feudal. Sí. Lo hubiéramos hecho. Estoy seguro que lo hubiéramos hecho. ¿Y por qué da un Miguel paso no iba a para mandar Miguel no iba a mandar los tanques. Sí. Si se rajó el día de perdón que hable fuerte, el día del terremoto, se escondió, no fue capaz de resolver el día del terremoto, no hubo gobierno, ¿se acuerdan? El movimiento del 85. Y además olvidaron que el movimiento del 85, el terremoto, es el que desata la sublevación popular, que nosotros en el movimiento 88 fuimos beneficiarios del 85. ¿Me entiendes? Que el pueblo ya había tomado la calle. El 85 fue el primer día que el gobierno jamás tuvo un psicólogo. Hasta Andrés Manuel, desde 85, el gobierno jamás pudo hacer un mitin en el Zócalo. Hicimos todos nosotros. Ahí están los retratos. Yo apoyé a Vicente, que me valía la derecha, una tontería. Fundamentalmente porque sabía que no iba a fallar. Todos me habían fallado, mano. Es que me importa. ¿Ya lo habías visto en Guanajuato? Claro, él aceptó la reforma del Estado. Ahí está el libro. Él aceptó solemnemente la reforma del Estado, que era mi nueva constitución. Luego se rajó pobre Vicente. Su matrimonio ya no digo más, convirtió en una basura la historia e impuso toda la democracia que habíamos ganado, la pervirtió, la traicionó en la elección de Calderón. Calderón fue un desastre. El 96, el 2006, un momento, porque por primera vez la oposición gana ostentosamente Andrés Manuel. Yo estaba a su lado. Bueno, y hasta luego viene Peña, y luego ya llega Andrés Manuel. Es la transición democrática que nosotros esperábamos. Pues ese día, al llegar a un rancho que tengo por acá por Querétaro, pues resulta que me levantaron. Pero no fue fácil. Llegué solo a dormir en una cabaña, y a la hora que llegué, como 12, 14, 15 descalzos me llegaron de repente, de noche en lo oscuro, y armados. ¿Con rostros cubiertos, armados? No los vi, no? Estaba tan oscuro que no creo que trajera nada cubierto, era muy oscuro, y en el momento que yo me bajaba de mi auto, se vienen encima, me trato de defender, pero eran muchos y me dominaron. ¿Qué te decían? ¿O qué te dijeron en ese momento? ¿Sabías qué te estaba pasando? Que soltar el arma. ¿Traías tu arma? Ellos decían que soltar el arma. Y ellos venían armados. Entonces, en el momento que yo estaba totalmente dominado por ellos, me introdujeron en una camioneta, vendado, con esposas. Ojalá que hubieran sido 2 lindas esposas. No eran. Pero eran esposas, y me transportaron a mi cautiverio. Sí. Nunca se supo exactamente el lugar, pero estuve así 7 meses y 10 días. Pero vamos a lo fundamental. ¿Por qué puede ser feliz en ese lugar? ¿Cómo si llegaste y viviste algún momento de desmoronamiento previo a este reencuentro, me imagino? Jamás. Que fue contigo mismo. Jamás tuve un ánimo decaído. Lo que sí tuve fueron alucinaciones, o sea que son locuras. Sí. Y ahí era tal vez de lo más duro que se vive en ese momento, de que te das cuenta de que estás alucinando y dices, si no me matan estos hijos de perra, voy a salir de aquí y me van a llevar a un manicomio. Muy pequeño. Era una tumba. ¿Tumba? Era ¿Acostado? Una tumba acostado de 70 centímetros máximo de ancho, tal vez menos, por otros tantos de alto. Ay, Dios. Y al salir de allí era una especie de cubo que yo no cabía parado y no cabía una silla. Ese era mi hábitat. De tal manera que allí viví 7 meses y 10 días.
¿Cómo te paraban, te llevaban No, yo salía de ahí arrastrándome, me paraba. ¿Para comer, para ir al baño? Ahí era un bote de pintura, el que ponían ahí, de esos cómics. ¿No tenías ni siquiera manera de ejercitar un poco Sí, el claro. músculo? Sí, claro que sí podía. En la tumba se puede hacer mucho ejercicio. ¿Movías Piernas y brazos y piernas y brazos. ¿Estabas consciente de que tenías que hacerlo? Claro, claro. Pero sobre todo, para mí lo fundamental, y eso lo quiero dejar para las cámaras, para la gente, es que en ese mundo atroz, de una violencia indescriptible muchas veces, con millones de hormigas en el cuerpo, también tienes motivo para ser feliz. Primero, pensando en que hay un Dios, si crees en Dios. Y como yo creí en Dios, a mí me ayudó mucho. Segundo, pensando todo lo que ya viviste, que eso no te lo quita el secuestro. Ya lo viviste. Y tercero, que si sabes entender la diferencia entre tu cuerpo y tu alma, los secuestradores solo te secuestran el cuerpo, a menos que tú les entregues el alma. De tal manera que yo pude entender que allí podía ser mi mundo feliz. Y a partir de ello entendí que cada día que pasara sería un día menos para alcanzar mi libertad. No un día más de cautiverio, sino que ya faltaba un día menos para mi libertad. Me mataran o me liberaran. De cualquier forma yo iba a mi libertad. De tal suerte que allí te pinta como una buena forma de pensar, una buena filosofía te permite ser feliz en ese mundo de atrocidades. Y además también quiero comentarte algo que para mí es importante que lo sepa el público. Yo le pregunté a uno de los que hacían el aseo, el que llevaban y me tiraban la comida en el suelo, etcétera, cosas que después acabas por acostumbrarte. Le preguntaba, ¿y por qué tanta atrocidad? Y me dijo, mire señor, si los que secuestramos los tratáramos bien, el día que salgan se acaba el negocio. Tenemos que decir que unos salen muertos y otros salen deshechos. Y yo ahí participo, ¿no? En el 83 tengo 16 años. Entre las acciones que se convocan está el paro cívico nacional del 18 de octubre de 1983. Con unos compañeros nos fuimos a pintar una barda de unos lavaderos públicos y ahí nada más pusimos 18 de octubre, paro cívico nacional. Y llegan unas patrullas de esas de seguridad pública. Nos detienen, nos suben a las patrullas, nos golpean. Yo dije, pues esto ya había pasado, esto se supone que esto ya no debía ocurrir, ya había pasado la reforma política. Era que policía del Distrito Federal. Policía del Distrito Federal de entonces, así es. Y entonces dijimos, yo pensaba, pues no esperábamos que eso sucediera. Afortunadamente todavía había inercias que se utilizaban, pues ahora sí que por cosas del pasado. Entonces un chavo se quedó cuidando en una esquina que no pasara nada, ¿no? Pero, ¿y los golpearon en dónde? ¿En las patrullas? En las patrullas. Nos golpean en las patrullas y las patrullas más adelante nos llevan, somos 4. ¿Qué pensaste ahí ya? No, pues nos preocupamos muchísimo. Y más adelante nos entregan a unos agentes y en unos coches, unos vehículos de esos tipo lancha. ¿Te acuerdas de aquellos Galaxy LTD? Sí. Los Galaxy LTD que eran gigantescos, que traían los judiciales o los agentes. Como Batimóvil. Nos meten a los 4 en uno, en la parte de atrás, nos piden que nos tapemos la cara con nuestra camiseta y luego pues nos llevan a un lugar que no supimos qué era, ¿no? Pensando históricamente, yo pensaba en 2 posibilidades. Una es que nos hayan llevado a la Dirección Federal de Seguridad, que estaba por el Monumento a la Revolución, y la otra a Tlaxcuaque. Es muy posible que fuera esta última, ya conociendo un poco más. Pues porque estamos en un lugar completamente
oscuro. Ahí nos tuvieron 24 horas, ¿no? Ahí pasamos la noche secuestrados, o sea, desaparecidos. ¿Estabas en alguna celda o en alguna...? En un cuarto nos meten, nos vendan la cabeza. ¿Era como una casa de seguridad? No, se abre un portón, o sea, cuando llegamos en el coche LTD, se abre un portón, el coche baja, se siente que el coche baja, como si fuera de esos estacionamientos de abajo, o como si fuera un sótano. Nos bajan con la cabeza cubierta, no abran los ojos, en fin, inmediatamente nos meten a un cuarto. El cuarto no tiene ventanas, es completamente cerrado. Ahí nos vendan la cabeza, ¿no? Ahí nos tienen, ¿no? No hablen. Uno se pone a platicar y lo agarran a golpes o a tubazos. No, se oían como las mangueras estas anaranjadas que se utilizaban. Sí. Estoy hablando del 83. Uy. Entonces, nos interrogan, nos regresan. En un momento dado nos dan una torta de comer en la noche. Al día siguiente nos bañan con agua fría, con una manguera con agua fría, a presión, nos vuelven a meter al cuarto, así hasta que de repente nos dicen, oigan, pues alguien vio que se los llevaron, los vamos a tener que sacar. Gracias a ese amigo que se quedó en la esquina. Ese amigo vio las placas de las 2 patrullas, entonces anotó las placas de las 2 patrullas que nos llevaron. Y ya no se hizo, de hecho se hizo un acto en Gobernación para pedir nuestra presentación y la de otros. Y la de unos de Morelos, me parece. ¿Qué te dijo tu mamá? No, pues preocupadísimos. Papá, cuando llegaste golpeado y así que... No me golpearon a mí en esa ocasión, pero pues sí fue terrorífico, ¿no? Fue terrorífico. Entonces llegó un momento en que nos suben una camioneta, no abran los ojos, van a mantener la vista hacia abajo, todos así como encorvados, los vamos a soltar en una calle, al que voltee lo matamos. Entonces pues nos sueltan en una calle y a correr, ¿no? Corran hacia allá, pues hacia allá corrimos, ¿no? Y corrimos, fuimos a desembocar a Bucareli, ¿no? Y en efecto, había un mitin ahí, y ya. En el mitin estaba Pablo Gómez, que era el secretario general del PSUM, estaba Rosario Ibarra. En fin, estaba nuestra familia. Y ya llegaron ahí a integrarse. Fue muy fuerte, estoy hablando del 83. A ver, lo mejor que me pudo haber pasado a mí es salirme de Tepatepec. O sea, con todo respeto, lo digo, en una vida de violencia, en una vida de abuso, en una vida de pobreza. O sea, a lo mejor en ese momento yo era feliz porque no tenía otro punto de comparación. Pero claro que lo mejor que nos puede pasar a miles de mujeres es tener independencia económica. O sea, qué mala onda, y aquí voy a hablar de algo, o sea, pobre de mi madre, que nunca pudo dejar de vivir esas golpizas, porque no tenía la autosuficiencia económica. ¿Golpizas, Xochitl? ¿Golpizas? Ah, no, golpizas. ¿Golpizas? Golpizas. Golpizas horribles. O sea, violentas. ¿Tu madre vive? No, murió. No. ¿Cómo se llamaba? Berta. ¿Como tú? Como yo, sí. No, una cosa... Bueno, golpizas a nosotros, los niños. Golpizas brutales, o sea... ¿Tu padre? Sí, claro. A nosotros, a mi madre, alcoholismo. O sea, dices, claro que voy a aspirar. Y yo, mi único sueño era irme de ahí. O sea, yo no quería quedarme el resto. Sí. Me lo dijo mi madre. Tú no te puedes ir de aquí. Aquí nacimos y aquí ¿No nos te puedes ir? Me dijo, aquí nacimos y aquí nos tenemos que morir. Y yo volteé y le dije, mamá, te vas a morir tú aquí, pero yo no me voy a morir aquí. Yo no me voy a casar con un hombre como este. Yo no voy a vivir en pobreza el resto de mi vida. Y eso fue lo que me llevó a venir a Iztapalapa, a un cuarto de azotea. Ahí arranqué. ¿A qué edad? A los 16 años. 16, ¿todavía eras menor de edad? ¿Tu madre todavía vivía? Mi madre vivía, mi padre vivía, y yo dije,
ahí muere. ¿Tus hermanos, tus hermanas? Allá estaban todos. ¿Cuántos son? Éramos 7 y vivimos 5. Allá te mueres de una diarrea, o sea, la verdad. O sea, eran tiempos duros en el Valle del Mezquital. Pero lo que te quiero decir es, claro que tenemos derecho a aspirar a dejar de tener una vida de violencia. Sí. Y las mujeres que me estén viendo, yo les diría, no se conformen a vivir con un inmoral que las maltrata psicológicamente o que las maltrata físicamente y que las acaba matando. A ver, cuando yo llego... miedo, o sea, entiendo porque... Pues claro, ¿tú crees que yo no tuve miedo de llegar terror. A la central camionera y no conocer a nadie? Sí. Y llegar a trabajar de telefonista y vivir en Iztapalapa y llegar a las 11 de la noche de la universidad con todos los riesgos del mundo. Claro que nos da miedo, pero claro que... O el miedo de que las mate el agresor, ¿no? O la que generalmente pues son es la pareja. Pero es que si se queda las va a matar. El padre, es que si se queda las va a matar. O sea, ¿tú qué hacías? O sea, ¿qué le decías a tu madre? Yo corrí, me trepaba a la mora y de güey me pegaban. O sea, ¿sí? Me hicieron una. ¿Ah, sí? La segunda... ¿Eras muy chiquita? Era chiquita, tenía 4 o 5 años, pero la siguiente yo lo veía venir y a correr. Yo le decía a mis hermanos, corran. No, o sea, corran, ¿no? Y te voy a contar una que hoy que Salmerón se puso tan de moda. A ver, a mí mi maestro de cálculo diferencial integral en primer semestre de la carrera me tocó las piernas. O sea, a ver, esto es muy común. Hace 40 años no sabías a quién decírselo. Pues hoy las mujeres lo siguen guardando en silencio y el presidente dice, denuncien. Pues qué fácil es cuando tu agresor es un hombre tan poderoso que el propio presidente de la República lo defiende. Entonces tenemos que hacer políticas públicas de creerle a las mujeres que denuncian, a las mujeres que dicen, ¿por qué le tendrían que inventar una cosa así a Salmerón? Por supuesto que lo hizo. Y qué bueno que la canciller de Panamá tuvo los ovarios para decirle, aquí no viene un acosador. Sí. Y no lo vamos a hacer embajador. Sí. Xochitl, cuando estabas pequeñita, ¿en qué? O sea, tú eras muy buena estudiante. Sí. Muy abusada. ¿Qué hablaban? Pues mira, ya se habla en ñañú. Mi papá, mi mamá es mestiza y mi papá es indígena, por lo tanto la lengua de mi mamá pues es el español, ¿no? ¿Te hablaba en español? Mi mamá en español. Mi abuela materna hablaba el ñañú. O sea, era como una mezcla de ambas lenguas. ¿Y tú? Pues yo hablaba más que ahora, le entendía más. Pues lo dejas de hablar, realmente sí me puedo pronunciar frases y eso, pero no tengo una lengua fluida. ¿Tu abuela era cercana a ustedes o no? Vivió muy poco tiempo. Murió cuando yo tenía como 5 años y yo estaba mucho con ella. Sí. Por eso yo tenía 2 opciones. Una, ser mestiza o ser ñañú. Y yo decidí tomar ser ñañú por mi abuela, que era una enorme mujer. ¿Sí? Mi abuela paterna, sí. Eras muy chiquita, ¿y te acuerdas de ella? Me acuerdo perfecto de ella. ¿Y por qué? ¿En qué sentido era como gran mujer? Pues porque primero era una mujer fuerte, y eso me gustaba, que metía al abuelo en cintura. Tengo una foto de mis abuelos paternos, que es de las pocas fotos que tengo yo de niña. Y la verdad es que yo sentí una admiración por mi abuela materna. Desde niña, y murió, y a mí me dio mucha tristeza que se muriera, porque me enseñaba muchas cosas, ¿sabes? Me enseñaba muchas cosas, me enseñaba a cómo crear los pollos, cómo darle comer a los puercos, cómo echar tortillas, y eso lo recuerdo perfecto de niña. ¿Y te gustaba? ¿Por qué decides hacer como otra cosa, romper moldes y venirte hacia acá? Bueno, nos acabas de decir por la violencia, que tú dijiste yo aquí no, y la pobreza también. La pobreza. Te dice que yo vendía gelatinas. Yo era la que iba a vender las gelatinas en el mercado, antes de ir a la escuela. ¿Tú las hacía tu mamá? Las hacíamos en la noche, mi mamá y yo. Y es una anécdota muy padre porque teníamos una olla de peltre. Y con la cuchara del peltre, no sé si has visto, se hace como... Sí. Y entonces mi papá nos gritaba, porque estábamos en el mismo cuarto, ya dejen sus chingadas gelatinas, ni que se fueran a comprar su casa en las lomas de Chapultepec.
Así. Así me decía. Entonces, las lomas de Chapultepec, cuando yo llego a la ciudad, lo primero que quiero conocer son las lomas de Chapultepec. A ver cómo está la Porque esa cosa. frase me la repitieron todas las noches. ¿De veras? O sea, como que papá decía, o sea, a ver, mi papá sí sabía que las lomas de Chapultepec era algo importante. Y a mí se me volvió una aspiración vivir en las lomas de Chapultepec. ¿De veras? Sí. Creo que al presidente le voy a caer mal, pero llegué a las lomas de Chapultepec a vivir. Y dijiste, Porque aquí fue como, Oye, fue ¿y como, cuando llegaste? como retar a mi papá. Y cuando llegaste, eso te iba a decir, llegaste y ¿qué dijiste? Ándele. No, y Ándele. ¿Se lo O sea, dijiste? Se lo dije. ¿Se lo Y mi dijiste? mamá se lo dijo. Ah, sí. Ya ves, mi hija me compró una casa. O sea, fue como... ¿Tú llegaste a comprarle a tu mamá? O Sí. sea, tu madre Vivió en ese- las lomas de Chapultepec, sí, claro. ¿Y los dos o solo tu mamá? ¿O Los cómo dos estuvo? vivieron conmigo al final de su vida. Ah, sí. Sí, pero me acuerdo primero tu perfecto. mamá, o sea, tú No, sentiste no, que los tenías, dos. ¿no? No, los dos vinieron. Siempre y mi me- mamá, cuando le dije, a ver, vamos a ir a que conozcas tu casa de las lomas de Chapultepec, fue como para mi mamá también una reivindicación. Pero sobre todo es como... Después ya no viví ahí, y después ya me compré un depa más Sí. sencillo y todo. Pero era como que mi papá me retaba. Mm. Como que él decía, o sea, como que los papás se encargan de quitarle a los hijos sus aspiraciones, ¿no? Tú no vas a poder hacer eso, ¿no? O sea, y cuando ya me vengo y estudio ingeniera y me vuelvo una extraordinaria ingeniera y ando por todo el mundo y que creo mi propia empresa de tecnología y me hago empresaria del año, Sí. o sea, como que era, y después ya pongo una fundación para ayudar a niños indígenas, que me Sí. parece mucho más interesante emplear el dinero en eso. O sea, yo realmente me dije, qué hueva dedicar mi talento a hacer dinero. Sí, el evento del 88. Obviamente la gente cada vez que habla del 88 habla de Cuauhtémoc Cárdenas, de que ganó la presidencia, que hubo un fraude, la famosa caída del sistema, se cayó el sistema, ahí muchos señalan a Manuel Bartlett. ¿Qué pasó en esa jornada electoral en concreto? Y ahorita platicamos ahí de lo que siguió. Mire, primero no, ni el gobierno ni nadie esperaba la movilización social que se dio. Si la campaña en el fines de 87, ya 88, pues tuvo una intensidad y una movilización de tal dimensión que no lo esperaba nadie. ¿Usted le esperaba así? Yo no la esperaba, pero sí la percibí a partir de los inicios de 88. Y a partir de ahí sí ya la esperaba, la movilización. Sí. ¿Cómo podía ser el resultado electoral? Era incierto porque el PRI nunca había perdido una elección, ni chiquita ni grandota, ni municipal, ni de gobierno estatal, y Es menos cierto. un gobierno federal. Es cierto, ¿esta es la primera vez que el PRI pierde en el 88? Yo diría que sí. Esto puede ser polémico, hay quien dice que en otros momentos pudo haber habido un candidato de oposición que ganara, yo no lo sé, pero lo cierto es que en 88 sí hay un fraude reconocido, por estudios que se han hecho y bueno, cualquier estudio que haya visto cifras y la situación, pues reconoce que hubo la famosa caída, que es caída y callada del sistema, que es como digo, hay estudios que se han hecho, libros que se han escrito en torno a eso, y sí, yo creo que ahí hubo pues ya una intromisión del gobierno para torcer los resultados electorales. Nos decía Porfirio, se cayó, pero sobre todo se cayó. Sí, Se cayó el sistema. sí, efectivamente. Sí. ¿Cómo vive esa pérdida? Mire, no de teníamos oportunidad, organización, no había cultura para organizarse. Hubo una gran movilización, hubo grandes movilizaciones después del 6 de julio, pero no había organización para hacer una acción concertada, conjunta en todo el país. ¿No fue muy frustrante para usted, ingeniero, el hecho de que después de la caída del sistema, de todo esto,
salgan a decir gana Salinas de Gortari. Yo no diría que haya sido frustrante, al menos no para mí, Elisa. ¿Cómo lo vivió? ¿Con enojo, con frustración, con preocupación? Con enojo, con irritación y con la convicción de que había que seguir adelante, que ahí no terminaba ni la lucha electoral ni la lucha por el cambio democrático. ¿Qué hizo cuando dan a conocer ese triunfo de Salinas? ¿Fue a su casa? ¿Convocó a sus compañeros? ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Desde el día mismo de la elección, pues hubo protestas, nos reunimos los candidatos de oposición, Rosario Ibarra, Manuel Cloutier y yo, fuimos a Gobernación a protestar por las irregularidades que no sabíamos de qué tamaño eran todavía el mismo 6 de julio. Fuimos ante la Comisión Nacional Electoral que presidía Manuel Bartlett como secretario de Gobernación y presentamos una propuesta ahí mismo en Gobernación, hubo un documento que ahí se leyó y después pues a esperar ya los resultados electorales oficiales. Nos fue llegando poco a poco información porque los partidos, en este caso el Frente Democrático, pues habían podido obtener actas o recogido actas o tener información y nos estuvo llegando información hasta unos 3 días después, como normalmente hasta el miércoles siguiente al 6 de julio, que es cuando se tenían que dar los resultados oficiales. ¿Hay alguien dentro del gobierno en aquel momento que estuviera cerca de ustedes que les dijera, esto no está bien? ¿Había ahí mismo dentro del sistema inconformes y que estuvieran en contacto? Nadie se manifestó que yo lo haya percibido. En ese momento, ingeniero, tengo entendido que había quienes decían, vamos a manifestarnos, vamos a seguir, bueno, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, y usted dijo que esperemos... Vamos a seguir, es decir, primero nadie, o sea, ¿qué nadie ese día, absolutamente nadie, de los dirigentes políticos de la corriente democrática, Porfirio entre ellos, o de los partidos que estaban apoyando el Frente Democrático, el PARM, el PPS y el Frente Cardenista, ninguno planteó ninguna acción que fuera al margen de la ley. Nadie planteó un acto violento, digamos, en un zócalo lleno de gente e ir sobre Palacio Nacional. ¿Le preocupaba a usted ese tema, el tema de que se desatara violencia? No me preocupaba porque nosotros siempre habíamos hablado de respeto a la ley y respeto a las normas, ¿no? Entonces, a mí no me preocupaba, pero quien diga que ese día planteó acciones violentas, miente, simplemente, al menos no en el círculo donde tomábamos las decisiones del Frente Democrático Nacional. ¿Después alguien plantea acciones más drásticas o no? No que yo recuerde. No que yo recuerde. Días después lo que hacemos es grandes manifestaciones, tanto aquí en la Ciudad de México como en otras partes del país, una movilización que dura un par de meses, y finalmente pues el llamar a formar un partido político. ¿Se arrepiente de algo en aquel momento, ingeniero? O sea, ¿piensa que ese era el momento en el que usted pudo haber sido reconocido formalmente como presidente o las condiciones simplemente no había organización, Elisa, no había, es decir, cuando se trató de hacer alguna acción conjunta, simultánea en todo el país, no hubo la respuesta que hubiera sido deseable. Lo que a mí me quedaba muy claro desde el principio es que era una lucha más larga. ¿Una lucha más larga? Nunca se planteó, no sé, la presidencia legítima. No creo en eso. Bueno, y no creía yo en eso tampoco. Bueno, no sé si funciona en otras partes, pero aquí no ha funcionado. No ha funcionado. Al menos no ha funcionado. Slim es el hombre más rico de México, ¿no? Y uno de los más ricos del mundo. ¿Qué implica para ti? O sea, en estas reflexiones que haces siempre también de social. Yo creo que diste la palabra mágica, Lisa. Implica una enorme responsabilidad, ¿no? De repente ahí te ponen en las redes, ¿no? Es que, pues tú, porque eres el yerno de Slim, ¿no? Y no tienen la más remota idea de la gran responsabilidad que implica para quien está educado así, ¿no? Y sin duda
para sus hijos, para sus yernos, que tenemos una educación de trabajo duro, de valores, de amor a México, de sencillez, de hacer las cosas de una manera, pues implica una gran responsabilidad, porque si tuvieras una educación de, güey, pues qué padre, y vamos a gastarnos la lana y vámonos un yate Ibiza, pues sería a lo mejor, no sé qué implicación tendría en ese sentido, pero a mí me educaron y a los hijos del ingeniero los educaron de una manera en donde sentimos de verdad aquí adentro una profunda responsabilidad con México, para empezar, una profunda responsabilidad con todos los empleos que se generan en este grupo, con cada una de las personas que trabaja aquí, sus familias. Estás hablando de más de 300,000 empleos. Entonces, estás hablando de 300,000 familias. Y eso, pues, caray, qué más responsabilidad que eso, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues las empresas, la responsabilidad que tienen con el país, ¿no? Sí. Algunas tienen que funcionar para que funcione, literalmente parte importante de la economía. Entonces, hay quien piensa, qué padre, ¿no? Qué cool, es el yerno de Slim. Y luego hay quien sabe que esto lleva una chamba tremenda y lleva una responsabilidad tremenda y una toma de decisiones importantes todos los días y rajársela todos los días. Y si tú ves a Carlos, del que hablábamos, que era un reventón de chavo conmigo, ¿no? Que nos íbamos de reventón, y se la raja como no te imaginas, y a Tony, a Marco Antonio, que es el director del grupo financiero. Yo no he visto un cuate más responsable que Tony, y a Pato, que es el director del grupo, el presidente del consejo del grupo comercial, pues rajándosela todos los días, cuando los tres podrían estar rascándose la barriga en Marbella, ¿no? Sí. Y rajándosela, ¿eh? No kidding, o sea, rajándosela. Chamba. ¿Cómo es? Chamba bien balanceada, sí. Bien balanceada con la familia, todos tienen una familia preciosa, sí. Bien balanceada también con los ratos padres y los viajes a la mejor y los momentos bonitos, o sea... Estos equilibrios que hablabas y que decías, disfrutar la vida. Eso. Y disfrutar la vida es eso, ¿no? Es ese abanico. ¿Y cómo es el ingeniero Slim como jefe? O sea, decías que tu papá era muy... de trato muy suave, pero cuando hablaba, ¡ay!, ¿no? Que tu mami era más aguerrida. ¿El ingeniero? ¿Cómo es el trato con el ingeniero? ¿Cómo es de jefe? ¿Es duro? Es duro a veces. Es muy amoroso. No conmigo por ser su yerno, con la gente que trabaja con él en general. Yo creo que se encariña mucho con la gente, pero es duro. ¿Y sabes qué pasa? Que luego hay que conocerlo para entenderlo, porque luego el ingeniero se desespera muy rápido y se acelera. Pero porque es un cuate que piensa más rápido que tú, literal, o sea, no es un decir, ¿no? Entonces, en lo que tú le estás platicando, pues él ya fue y vino 18 veces, pero no creas que te lo digo así como, sí. No, 18 veces, o sea, tú empiezas a platicar y él ya sabe en qué vas a terminar, pum. ¿No? Entonces, de repente se desespera un poco. Tienes que ser muy directo, muy claro, muy preciso. Pum. Esto. Sí. Entonces, cuando le agarras el modo de quitar lo intrascendente y llevar, hablando de negocios, como jefe, y llevar las cosas al grano y a lo que te truje chencha, entonces es más fácil llevar las reuniones. Y en eventos familiares, en Navidad, Año Nuevo, ¿hablan, o sea, en algún momento hablan de negocios o se desconectan? ¿Cómo es? Pues sí sale el tema de repente, sí, sino normal, ¿eh? Y acá, oye, ¿cómo ves a Perengano? Que está bien, eso está en la charla privada. Somos el único país del mundo que tiene una empresa de telecomunicaciones con una prohibición clara de telecomunicaciones. La única empresa en el mundo, Elisa, en el mundo literal. No existe otra. ¿Qué otra cosa te gustaría? Digo, bueno, está ese tema ahí, ya no depende de ustedes, pero
¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu proyecto? Arturo, Arturo. ayudar a mucha gente. ¿Cómo? En lo que pueda. A ver. Que mi libro le sirva a algunos chavos, o desde mis redes, o si hay que meter lana, hay que meter, y si hay que entrarle a ir al orfanato a jugar fútbol con los chavos ahí, ¿sabes? Obviamente, cuando te digo ayudar, pienso en grande y pienso en proyectos masivos, ¿no? Donde pueda ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Tengo una posición privilegiada en donde el ingeniero me ha dado una gran responsabilidad, que es manejar la Fundación Telmex, donde hay muchos millones de dólares que se tienen que gastar en ayudar a los demás, y que pareciera fácil y tiene su chiste, ¿no? Usar el dinero para que realmente haga un... Impacte, ¿no? Que tenga el mayor impacto posible. Exacto, que tenga el mayor impacto en cantidad de gente, pero también el mayor impacto en crear un verdadero cambio en las vidas de esa gente, un brinco para que su vida sea mejor, ¿no? Y he tenido que tomar medidas para cuidarme a mi familia y a mí, sí. Y también he señalado cómo el mismo gobierno no me ha brindado las medidas de protección que le he pedido para mi hijo. Y justo estaba escuchando hoy al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negando que él había proferido unas amenazas y argumentando que su tono de voz era tal que era incapaz de proferir amenazas. Y me quedé pensando, pero sí, ¿qué tiene que ver el tono de voz? Me acuerdo que en la película del Padrino, Don Corleone hablaba así muy suavecito, pero era Don Corleone y no tenía escrúpulos. Y me llamó la atención porque estaba pensando, este señor, el secretario de Gobernación, lleva más de 7 meses haciéndose tonto sobre la petición que he hecho para la seguridad de mi hijo. ¿Por qué? Porque quieren intimidarme, porque el gobierno quiere que yo tenga miedo y quieren que deje de hablar y que deje de señalar. ¿Tú estás en el mecanismo? No. ¿No? ¿Te lo han ofrecido? No. ¿Tienes alguna protección del gobierno? Del gobierno no. No. Y por eso digo, yo estuve 3 oficios, le mandé a Adán Augusto López. ¿Para ti, tu hijo, o solo para tu hijo? Para mi hijo nada más. Porque es menor de edad y porque el presidente de la República en una mañanera estuvo diciendo cosas de mí falsas y por eso hubo amenazas contra mi hijo. Pero hace más de 7 meses y terminó Adán Augusto enviando la petición a la Secretaría de Seguridad Pública, a la que yo exhibí en el Senado de la República y de hecho le entregué el libro del Padrino para que lo leyeran, para a ver si les cae el 20, en el sentido de que quien hace tratos con la mafia no sale bien. Y este gobierno es tan torpe y tan soberbio al mismo tiempo que creyeron que con sus tratos con la mafia iban a poder controlar la cuestión, controlar su acuerdo, y evidentemente no es así. Lili, lo dijo Francisco Labastida, que ayer hay indicios de esta relación del gobierno con el cártel de Sinaloa. El mismo día lo dice Porfirio Muñoz Ledo en Copal, en donde indica que hay una colusión, una relación del gobierno con el crimen organizado. El presidente dijo que es falso y que además le daba pena incluso Carmen Aristegui, porque había entrevistado a Labastida, y además, bueno, y denostó su trabajo, e hizo referencia a la edad de Labastida y de Porfirio Muñoz Ledo. Tú lo has señalado en la más alta tribuna del Congreso, y eres una mujer joven. Y muchos han dicho, ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? Que presenten pruebas. El presidente también lo dijo. ¿Qué respondes a eso? ¿Cuáles son esas pruebas? Las pruebas están a la vista de todos, porque las pruebas, para empezar, son los muertos. Para empezar es la sangre derramada en este país. No se puede entender esta escalada de violencia y este empoderamiento del crimen organizado sin colusión de autoridades.
Creo que eso, bueno, se ha dicho aquí y en otros países y siempre, eso está ahí. El tema es qué autoridades y en qué niveles se han coludido. Yo creo que al más alto nivel, empezando por el propio presidente de la República, porque él mismo ha dado la orden de que no se persiga a los criminales. Este gobierno no tiene órdenes de aprehensión contra los más grandes y nefastos capos que hay en México. Si no hay ni la orden de aprehensión, pues no puede caminar nada. E incluso dejó escapar a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. La forma en que fue a saludar a la mamá del Chapo, que fue para mí la gota que derramó el vaso cuando yo me salí de la bancada de Morena, nos habla de un presidente que está tan metido en el pacto con los cárteles que ya no distingue lo que está bien y lo que está mal. Está tan metido que se le hace poca cosa correr en una forma rápida y presto él, en una forma prácticamente servil, acercarse a la madre de este capo, a decirle prácticamente pues que no se preocupe, que ya recibió su carta. Cuando saludar a un presidente de la República era un alto honor. Él degradó la investidura del presidente de la República en el momento en que corre así a atender a la mamá de este criminal que ha provocado pues no sé cuántas, pero miles y miles de muertes, y si no son muertes, son problemas de drogadicción y problemas de salud. Entonces, ¿qué tanto está metido que ya no distingue el presidente? Luego, hay que sumar que el Ejército, la Guardia Nacional, tiene órdenes de salir corriendo cuando es perseguida por el crimen organizado. Y ya está documentado en videos. Ahí están las pruebas. Los insultan, los agreden, los persiguen de carro a carro y ahí va nuestra Guardia Nacional humillada por órdenes del máximo jefe, que es el presidente. Promueve constantemente la impunidad desde Palacio Nacional, desde las mañaneras. Una frase. Él dice que no hay ya impunidad. Más del 93% de los delitos que se cometen ni siquiera son denunciados. Ese es uno de los principales problemas que aqueja a este país. Pero cuando el presidente dijo en las pasadas elecciones que los del crimen organizado se habían portado muy bien, ¿qué significa el que se portaron muy bien? Pues que le ayudaron al presidente, porque esa es la expresión que él utiliza cuando quiere premiar a alguien, por ejemplo, a algún político. A Peña Nieto, que dijo que se portan muy bien. Que no se metió en las elecciones. Es el que se porta muy bien para el presidente, esa frase significa que le ayudaron al presidente. Y a la vez, qué irónico, porque te han acusado de misógino. Sí, ese es uno de los ambientes. Mira, yo en los recorridos que estoy haciendo por el país, soy el único que planteo que hay que erradicar la violencia. Lo que acaba de pasar en Zapopan de la mujer quemada viva es infame, y que todavía digan que ella se quemó es miserable. Entonces yo les digo a los compañeros, lo reduzco, pero les digo, oigan, nosotros nos preocupamos de cómo vamos a salir vestidos a la calle, nunca de que nos vaya a utilizar una mujer, que la vayamos a provocar, que nos toque, que nos quiera violar sexualmente. A ver, ¿quién ha sido agredido sexualmente por una mujer en su vida? ¿No? Hasta les digo, no que los hayan madreado a su mujer, que los hayan agredido sexualmente, ¿no? Y pues obvio nadie. Si empiezas a plantear el mundo al revés y dices, caray. No, es muy fuerte. ¿No? Y les digo, alce la mano la compañera que nunca haya sido agredido sexualmente. Nadie la alza. Y de repente alguna lo alza y le digo, a ver, ¿nunca has saludado a alguien que no te quiere regresar la mano? Ya, suéltame, cabrón, que ya me tengo que ir, ¿no? O que te jala huevo para darte el beso, o que te lo da cerca de la boca, o que te agarra una nalga accidentalmente. De ahí para arriba, las mujeres son todo el tiempo agredidas. Ni qué decir de la discriminación, del abuso, del atropello, de la violencia. En su entorno, además, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su entorno que debería ser seguro. La inmensa mayoría de las mujeres son agredidas por gente de su entorno. Y soy el único que promuevo que ya tenemos que poner en la ley el derecho de la libre sexualidad de las mujeres y a decidir sobre su cuerpo. Y entonces alguno, no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, no embarace a nadie, compañero. Si no está de acuerdo, hágase la vasectomía, si es muy radical, o polmiques el tilín, porque usted puede embarazar a 365 mujeres diferentes, una cada día del año o más.
Y la mujer se embaraza una vez al año y ella carga con la responsabilidad, porque además apenas la embarazas, se embarazó, adiós, patas, ¿no? ¿Para qué son? No, eso no puede ser. Entonces he estado introduciendo ese elemento. Nadie en las intervenciones toca el tema, es muy fuerte, ¿no? Pero va generándose, pues yo les digo, el cambio empieza en nosotros y tenemos que erradicar esa violencia que viene desde casa y viene de lejos. Recuerdo cuando rompes con el PRD y se crea toda esta polémica con Ruth Zabaleta por una frase que utilizas. Ella había traicionado reconociendo a Calderón porque le iban a ser presidente de la Cámara. Pues quedó claro, hombre, ella acabó en el PRI a través del Verde, ¿no? Y ahí quién sabe dónde anda ahora. Y entonces en 11 cuartillas de la rueda de prensa, una frase es, había entregado el cuerpo políticamente hablando. Se me fueron durísimo, y no eran estos tiempos, estamos hablando de 2007 quizás, 2008. Ahora, también ha sido un proceso para todos de aprendizaje, sí, de reeducación. ¿no? De reeducación, sin duda, para todos y todas, ¿no? Acabo de leer un libro. Y en esas estamos. De leer un libro que se llama Lectura Fácil, de Cristina Morales. Yo creo que ella es anarquista. Es profundamente provocador, revolucionario, diría yo. Me cimbró. Y te das cuenta, igual que otro libro que se llama Los hombres me cuentan cosas, que te das cuenta de comportamientos machistas que no te das cuenta. De comportamientos de discriminación. El de los hombres me cuentan cosas es terrible. La mujer es súper especialista en una cosa científica muy especial. Y va a una fiesta en Hollywood y el hombre, el dueño de la casa, le empieza a comentar sobre el libro. Y ella dice, caray, salió otro libro sobre el tema, porque es súper especialista. Resulta que está hablando del libro de ella. Y cuando ella le dice, oye, ese libro yo lo escribí, el tipo ni siquiera había leído el libro, está hablando de una reseña en el New York Times. Y entonces es toda la actitud así pontificadora de los hombres, así de yo te alecciono, ¿no? Es que, pues nos tenemos que reeducar, Gerardo, porque es algo que estamos en esas, ¿no? Sí. Yo fui una de las personas que impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD. En aquel momento Pablo Gómez y Demetrio Sodi estaban en contra y convencimos a Andrés Manuel de que incluso fuera candidato. Y ahí hice todo, porque Andrés Manuel empezó en tercer lugar en las encuestas y fue subiendo, fue un gran candidato y recorrió la ciudad y demás, pero también hicimos un gran gobierno. Y en la medida que nosotros subíamos en las encuestas, él subía en las encuestas. Entonces yo salgo del gobierno y empiezo a ser atacada desde el gobierno, con la anuencia o no de Andrés Manuel, hoy creo que con su anuencia, y empiezo a ser atacada cuando yo había sido clave para el triunfo del PRD en la ciudad. ¿Por qué, Rosario? Porque yo me lo explico de la siguiente manera. Ahora que he estudiado y veo actitudes del actual presidente, porque no soporta un no de una mujer. Y me refiero a un no en el sentido político del término. No soporta una independencia de una mujer. Puede estar con muchas mujeres. La mitad de su gabinete son mujeres, impulsamos a las mujeres, pero siempre bajo mi resguardo, bajo mi tutela, ¿no? Y yo pues empecé a ser muy popular, porque salí muy popular de la jefatura de gobierno. Yo además me recuerdo de algo muy simbólico en aquel momento. Cuando fue el último acto de campaña, el candidato a jefe de gobierno, Andrés Manuel, y candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Cárdenas, un zócalo lleno, como siempre, ¿no? Pues yo estaba atrás, yo era la jefa de gobierno, era un domingo, aclaro, y todavía no había tantas restricciones para los procesos electorales. Estas restricciones de la participación de los funcionarios públicos fueron impulsados en gran medida por el PRD y por Andrés Manuel. Todo esto que hoy se violenta, pero además desde los servidores públicos, fue impulsado por nosotros. Cínicamente, no les importa. Cínicamente. Y están en contra lo que luchamos. Contra lo que luchamos. Bueno, pero ese era domingo, yo estaba en el evento, era la jefa de gobierno, y entonces pues empieza un Andrés Manuel a hablar, y por supuesto era un candidato muy popular, y Obrador, todavía no se inventaba esa de es un honor, Y entonces, el ingeniero Cárdenas, yo estaba ahí atrás, ¿no? Pues
Obviamente estaba en el mitin, pero yo no iba a hablar de nada. Me agarra de la mano, me lleva al centro cuando termina Andrés Manuel de hablar y me levanta el puño. Y entonces, Rosario, pues claro, porque yo era su jefa de gobierno. Yo era la jefa de gobierno del PRD, entonces éramos varias figuras muy importantes. En ese momento Porfirio, de alguna manera ya se había decantado y se había ido a apoyar a Vicente Fox. Sí. Y yo Andrés Manuel era el candidato a la jefatura de gobierno, era la posibilidad de que continuara el proyecto en la capital y además había sido el presidente del partido. Cuauhtémoc, pues el líder histórico, moral y candidato otra vez a la presidencia de la República y había sido el primer jefe de gobierno electo. Y yo, la mujer, la jefa de gobierno, la que había demostrado que las mujeres tenemos las faldas bien puestas y que sí podemos gobernar. Sales con esta popularidad, te alza la mano Cuauhtémoc Cárdenas y tú crees que en ese momento Andrés Manuel te puso el ojo encima de otra manera. ¿O el pie? ¿El pie en el cuello? Yo no sé si en ese momento exactamente. Ya en la campaña había habido algunas diferencias porque él había cuestionado al gobierno y pues yo le hablé y le dije, oye, ¿qué te pasa? No, que tienes la piel muy delgada. No, es que aquí hay un gobierno y tú lo respetas. Y entonces, pues yo ya me ponía el tú por tú, ¿no? ¿Cómo? Si yo era su alumna también, es decir, pues volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cómo? Pues si tú eras mi secretaria de organización siendo yo presidente del partido. ¿Cómo si recorrimos el país juntos, pero tú eras mi mano derecha, no eras alguien que me viera a los ojos, pues, ¿no? Sí. Tú eras, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No. Está al lado, está junto, aquí está estamos, delante. siendo parte del mismo proyecto y como tomando la estafeta de Cuauhtémoc, ¿no? Y pues en las encuestas, cuando salgo yo de la jefatura de gobierno, estoy muy bien evaluada y aparte estamos muy pegados. Él acababa de ganar, entonces Vicente Fox pues tenía una gran popularidad. Andrés Manuel, por supuesto, también había refrendado el triunfo del PRD en la capital y yo también. Entonces, pues ya empezó a hacer como que ya está, pues yo creo, ¿no? Nunca nadie le ha preguntado eso a Andrés Manuel, sería algo interesante. ¿Por qué esta hazaña conmigo, no? ¿Por qué este deseo de venganza en algún momento, no? Sí. Yo creo que él, pues desde luego, ubica o cree que yo fui una personaje clave en los videoescándalos. Por eso te preguntaba sobre este tema de Carlos Ahumada, porque nuevamente eso lo han dicho, que no te iba a perdonar el que tuvieras que ver con los videoescándalos, pero que ver significa que Carlos Ahumada grababa a las personas que iban a sus oficinas. Ahí fue René Bejarano, recibe el dinero en efectivo, lo pone en ligas, se empieza a conocer el mote del señor de las ligas. René Bejarano era el operador político de Andrés Manuel López Obrador. Y todos los que fueron, todos los que iban y están grabados eran gente de Andrés Manuel, no eran gente que estuviera vinculada políticamente a mí. Entonces, y además yo cómo iba a saber que Carlos Ahumada grababa y filmaba. Cuando yo veía a Calderón, digo, con este imbécil no vamos a ningún lado. Y luego ves a Peña Nieto y dices, con este imbécil menos. Y ves a este que tenemos hoy en día, a Andrés Manuel, y dices, bueno, este es verdaderamente ya la expresión de lo que ocultaban los otros, la expresión clara del crimen, ¿no? No hay esperanza humana. Y la esperanza, tú lo que es, ¿y cuál es? Me acompaña. Nos acompañamos en esta pobreza, y somos dignos. ¿Dónde está la verdad en este pequeño hueco de amor? ¿Dónde está el sentido en este pequeño hueco de amor? Que a veces llamamos hermandad, solidaridad, todo eso. En esa parte, y es lo que creo que se construyó en ese camino y en ese andar, en esa gira, en donde se fueron sumando, Javier, víctimas y víctimas. Qué momento de la historia de nuestro país, qué momento más, momento. Bueno, y como periodista, ¿no? Un momento que marcó, y fue eso, ¿no?
Fue un gran momento, porque lo ¿De que el dónde discurso fueron? del ¿Cuándo poder fue hizo, exactamente? ¿Cuándo fue? fue todo 2011 hasta el 2012, ¿no? Porque bueno, recorrimos el país entero, ¿no? El norte, el sur, y después dijimos, aquí hay una narrativa que falta, la responsabilidad norteamericana. Las armas que nos están matando son de ellos, ¿no? Y ahí hay una narrativa también. Entonces construimos una narrativa porque lo que no queríamos era quedar entrampados en las elecciones, ¿no? Entonces dijimos, vamos a construir la narrativa, y bueno, las organizaciones norteamericanas nos apoyaron y recorrimos los Estados Unidos, ¿no? Nomás que hicimos el camino inverso a la colonización. No fuimos por el oeste, fuimos por el este. Y en Washington, la Casa Blanca, terminamos. ¿Pudiste sin amenazas llegar a los otros nunca lugares? tuvimos amenazas. La única amenaza que tuve fue de Morena. ¿De quién? De Morena, del partido de ¿Ahora? Andrés Manuel. No, en ese momento. ¿Por qué? Andrés Manuel, ya lo conocen, ahora ya saben quién es. Bueno, ese señor siempre ha sido eso, ¿no? Nomás que ahora tiene más poder. Pero en ese momento, muchas de las gentes del movimiento, sobre todo parte de los que conformaban el liderazgo, ¿no? Los que hicieron posible las movilizaciones y los diálogos, estaban muy cercanos a Andrés Manuel, ¿no? En ese momento, y querían que tuviéramos un diálogo, ¿no? Y antes de que tuviera una cena con él personal en su casa, que me invitó, digo, no fue espontáneo de él, sino se hicieron los... Yo tenía mis reticencias, siempre he tenido mis reticencias contra Andrés, ¿no? Siempre he dicho, y así lo declaré, que es un priista disfrazado de rojo, ¿no? De izquierda. Y un priista conservador, ¿no? Muy conservador. Porque hay priistas es Calles, pues. Lo ven como Echeverría, como... No, es Calles, ¿no? Se parece a Calles, a los inicios de la monstruosidad, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Morena, dales una conferencia a Morena Cultura. Todavía estaba a punto de constituirse como partido. ¿Dónde? Pues con los periodistas, ¿no? ¿Cómo se llama? En el club de periodistas. En el club de periodistas en el centro. En el centro. Entonces ahí voy. Y entonces ya estoy a punto de entrar y llega un moreno que siempre había visto en el cordón de seguridad, el cordón que me hacían de seguridad. Y me dice, oye, necesito hablar contigo. Le digo, oye, estoy a 5 minutos de entrar, yo estaba fumando un cigarro afuera. Platicamos saliendo, ¿no? No, es urgente. Y urgentísimo antes de que entre. Y entonces me dice, pero ven. Entonces me lleva a un rinconcito ahí cerquita, y me dice, ayer vi a unos funcionarios de Morena. Sí, le digo, ¿y qué? Dice, ahí estaba en el café de Habana, yo estaba tomando y llegaron a verme. Y le digo, ¿y? Entonces me sacaron. Y me dicen, oye, dile a Javier Sicilia que se defina políticamente. Y le digo, oye, estoy definido políticamente, voy por el voto en blanco. Esa ha sido mi posición. Sí. Y me dice, no, que te definas por Andrés Manuel. Le digo, no, pues están locos. ¿Y si no qué? Pues dicen que te van a matar. Entonces entro, no había nadie de Morena Cultura de mis amigos, no estaba Paco Ignacio Taibo, no estaba Ackerman, no estaban mis amigos, no estaba la Poniatowska, no estaba la gente. Me recibieron unos gentes que yo no conocía, me pasaron, eso estaba lleno de morenos, ¿no? lleno. Y yo llevaba una ponencia no coyuntural, yo iba a hablar del fenómeno histórico que nos estaba llevando a esta realidad, ¿no? Y nos invita Francia a su desfile a encabezar, junto con el ejército. Y es la única salida. Más que las veces que iba yo a Guatemala, a los Estados Unidos de relaciones, que yo había estado fuera del país. Y me dice, presidente, oye, pues la gendarmería, vamos. Y dije, sí, vamos. Y me adelanto para no viajar junto con el presidente. Y yo estando allá,
2 días antes, era un sábado, pues me pasa la información de que se había escapado. ¿Quién te habla? Eugenio Imas, el director de CISEN. Sí. Y me dice, le digo, ¿cómo es posible? Dice, por abajo. Y luego te enseñas, yo no soy policía, pero le aprendes, y yo fui gobernador, y te metes a temas de seguridad, y fui secretario de gobernación y te metes a temas de seguridad. Y eras el jefe también de la... y tienes que aprender que nunca subestimes a nadie. Había ya libros en los que se hablaba del Chapo. Y en estos libros se hablaba de que le encantaba hacer túneles, ¿no? Los túneles estos de la frontera de Estados Unidos con México, que muchos se encontraron. Sí. Ya se hablaba de los túneles. No, hicieron su doctorado ahí, era una cosa impresionante. ¿Qué me ocupaba en esos tiempos cuando yo tenía reuniones con quien se encargaba de los centros penitenciarios? Que cumplieran con la norma. De las cosas que enseñé es que acababan de certificar el penal del Altiplano, una compañía americana que certifica a todos en el mundo. La acababan de certificar. ¿Qué certifican? Pues que la barda que va del piso hacia abajo cumpla los metros que corresponden, 3, 5, 7 metros creo, el sistema de seguridad, las cámaras, todo estaba certificado. Bueno, pues se metió más abajo de la barda profunda, y consiguió los planos y se metió a su mera celda. Nadie lo esperábamos. Por eso cuando se acusó que si había contubernio, que si alguien ayudó... Pues, bueno, con los planos, obviamente ahí... Los planos sabes dónde estaban. Por eso sí hay deficiencias que por eso en tema de seguridad no deben de... ¿En dónde? No deben de verse temas de ideología, deben ser un tema de Estado. Ese debería ser el tema de seguridad. Pues en aquellas épocas, en los 80s, los permisos se daban en las presidencias municipales. Nunca lo corroboré, pero muy seguramente en la presidencia municipal de allá estaban los planos del penal. No lo dudes, que se presentan para la construcción, como cuando tú construyes tu casa, vas y presentas tus planos. Yo me imagino, entonces, todas esas cosas tenemos que ir perfeccionando. No recuerdo exactamente qué pasó. Me regresé en la madrugada, me acuerdo que llegué. El trayecto largo. Muy largo, 11 horas se volvieron como 20. Me acuerdo que... ¿A quién le dijiste? ¿Quién fue tus ojos aquí? Tus oídos, Eugenio era el que estaba Imas. muy pendiente. El comisionado Rubido. Sí. Estuvo Enrique Galindo. Ellos eran los que estaban informándome. Y me acuerdo que llegué a las 1 de la mañana del domingo para el lunes. Y pues no había ni comido. Me fui a comer unos tacos a Califa de León en San Cosme. Ahí me encontré a 3 personas y me dijeron, échele. Y me acuerdo que dije, les comprometo que lo debemos de capturar. Y bueno, me sometí a toda la prensa, que fue durísima conmigo, tenían razón. Digo, yo no era carcelero, pero era mi responsabilidad en general. Y bueno, nos fuimos al CISEN, todos. Después estuvimos en Gobernación, luego fuimos al Altiplano, luego regresamos, luego una conferencia de prensa, y de ahí el compromiso. Y tuvimos una reunión todo el grupo de coordinación. Y mira, desde donde compraron el terreno, donde hicieron la casita para meterse en el túnel y luego llegar al penal, de quien hizo todo, hasta los que volaron las 2 avionetas, que no fue una, 2 avionetas, y hasta el lugar donde llegó, a todos se detuvieron, incluido el Chapo 6 meses después. Dice la leyenda que tú tenías un monitor en donde veías la celda del Chapo. Bueno, o al Chapo, ¿es así? Teníamos monitores diferentes, y no solo la del Chapo, la de todos los que estaban... ¿En tu oficina? En un búnker, en mi oficina, en una sala de juntas. Ahí podía yo observar no solo eso. ¿24 horas? 24 horas, no solo podía observar eso, podía observar las vialidades de todo el país, las más importantes, el Popocatépetl. No, la verdad es que el sistema de protección civil lo tenía muy fuerte. Pero sí lo podías ver, sí, tú sí veías Sí lo podía ver, pero Chapo. por supuesto que no estaba ahí. Había un grupo del CISEN, un grupo del propio centro penitenciario que lo observaban las 24 horas. Ahí viene otra contradicción.
yo de la escuela pública, yo defensora de la escuela pública, y pienso que mi niña debe estudiar en una escuela privada y debe estudiar religión. Cosas que pasan, que tenemos que aceptar que pasan, que uno cometió, pero tiene derecho a corregir, ¿no? No se puede uno quedar allí. Entonces, cuando Maricruz crece, al paso del tiempo, yo creo que Maricruz debe ir a un colegio que estaba allí por Sullivan, se llamaba Sagrado Corazón o Colegio X, de madres, pero era privado y no tenía para pagar la colegiatura. Pero sabía que había un 5% de becas para hijos de maestros. Entonces fui a buscar que me dieran esa beca para mi hija. Y ahí me encuentro a ese maestro. Llevo mis papeles, le digo que soy maestra, que bla, bla, y en fin. Y me dice que con mucho gusto voy a su oficina, luego me cita un café, llego a ese café. Más adelante fui dirigente de la CNOP y al lado era un hotel donde él vivía y abajo había un restaurante. Llego allí y me dice que sí me van a dar la beca, pero que olvidó los papeles. Arriba. En su habitación. Esto es palabra de honor, lo juro. Y sí voy a dar el nombre y voy a decir por todo. Y subo con gran ingenuidad. Una maestra provinciana, joven, con necesidad económica. Quería la beca para mi hija, para que fuera la mejor escuela. No estaba en mi mente que pudiera haber tal cosa. Subo, llega el individuo, abre, se siente en un sillón y se empieza a quitar las agujetas de los zapatos. Me salgo hecha un demonio y todo Reforma llorando. Y dije, no volverá a pasar. Jamás se lo voy a permitir a mí. Jamás. ¿La agredió o no llegó? No, a la sugestión. No. Salió yo creo usted... que me hubiera defendido como... ¿Quién sabe cómo? Sí. No hubo. Pero entendí, comprendí que ninguna maestra tenía que pasar por eso. Que había que luchar con eso. Y que podía hacer de mi cuerpo lo que quisiera. Y cuando quisiera, y como me conviniera. También es cierto. Pero no en el abuso y el atropello del poder. Así es. De falsar por encima de mi dignidad. Allí fue cuando dije, voy por él. ¿Quién es? Por ese maestro, por esos líderes sindicales. Voy por ellos. Voy a llegar a ser secretaria general. Una motivación era Arturo, que era la bonita, y la otra, la podredumbre del querer abusar de una mujer y su fragilidad económica, su necesidad, a cambio de no permitirlo. Y puedo decirlo con gran honor, que jamás lo volví a permitir en el sindicato. Que es una historia increíble, así, increíble, difícil de creer, ¿no? Pero que sucede. Y sucedió en México y sucedió con el gobierno de Trump. Este acuerdo entre Andrés Manuel y Donald Trump para, pues finalmente, liberar a Salvador exonerarlo. Y exonerarlo. Yo tengo la sospecha en el caso del fiscal que no me creyó. Que sí hablamos varias veces, pero pues yo por la necesidad de saber si ya sabía algo, ¿no? Y siempre me decía, no he podido conseguir nada. Con la embajadora fue distinto porque Marta Bárcena, ella sí le informó al presidente. Sí. No sé en qué momento, pero se lo informó. Y con el canciller, creo que él, de alguna forma, como lo explica en el libro, y aunque yo lo presioné para que me dijera con quiénes consultó, lo dejó en la ambigüedad. Pero a mí lo que, como reportero, me llamó un poco la atención, digo, no tenían la obligación de creerme o no, que tal vez, con la excepción de Marta Bárcena, porque ella estaba en Washington, no consultaron a la Sedena, o no le preguntaron, o no pasaron por ahí el tip. Porque también se trataba del sexenio de Peña Nieto. Y estábamos en ese momento de que todo lo que olía a Peña Nieto era corrupción.
o no les interesaba investigar, digo, pues que se vaya a Disneylandia o donde vaya. Pues al digo, final yo no del creo día. que ni ellos sabían qué iba a pasar con él, Ajá, pero lo que sí nunca les recuerdo daban. es que cuando lo detienen, el 15 de octubre de 2020, ese mismo día, me habló Gers Manero para decirme, es usted un chingón. Pero, pues, ¿eso qué? Yo lo que quería era la información. Sí. En ese sentido, lo que te puedo decir que sentí esa alegría del fiscal que se refleja al día siguiente en la conferencia mañanera del presidente, cuando él incluso dice que este caso podría generar mayores investigaciones y que quienes estuvieran en su gobierno iban a dejar de trabajar en el gobierno y que iban a ser presentados a la justicia en caso de que fuera necesaria ante la autoridad competente. Así lo dijo textual. Por eso recupero las palabras del presidente en ese periodo. Y ahí es donde me parece que está la clave, porque las exigencias de los militares al presidente de que hiciera lo necesario para regresarlo y exonerarlo no era por Cienfuegos. Era porque en un juicio en Estados Unidos, como tú estuviste presente en el de García Luna, se abre la caja. Así es. Y ahí va a quedar dañada la reputación de la Defensa Nacional y posiblemente otros más que visten el uniforme verde oliva. Así es. Porque era el secretario de la Defensa, el máximo líder militar de nuestro país. Y durante la campaña me pidieron, que López Obrador es de ideas fijas, entonces tenía la idea de que yo sabía de cosas internacionales, seguramente por haber estudiado en el Colmex. Las tareas que me encomiendan son de vinculación con intelectuales y sociedad civil y organizar la misión de observación extranjera. Como que no gusta mucho, o por alguna razón, no confiaba en mí uno de los hijos del presidente. ¿Quién? Andrés. Me habían invitado a trabajar, ellos antes, pero yo no acepté, porque pues, yo sí necesitaba trabajar para vivir, y el sueldo que me ofrecían pues no me alcanzaba, y mucho menos quería sacrificar mi vocación como profesor porque tenía que tener disponibilidad para viajar, ¿no? No les gustó que les dijeras que no. Ajá, y entonces siempre Oye, pero me vio con desconfianza. por lo que veo, Andy manejaba o maneja muchas cosas. A mí- Le tocaba la Ciudad de México, por ejemplo. Ah, Y primero, pues se me impiden algunas condiciones para llevar a cabo esas tareas, pues algunas facilidades mínimas que necesitaba para ver gente, ¿no? Para hablar con dirigentes. Y pues me quieren asignar otro tipo de tareas electorales, como capacitar con unas cosas que les llamaban pizzas, por las cajas de material electoral, que parecen cajas de pizzas. Y la verdad es que dije, soy mucho más útil polemizando en los diarios y hablando en la tele a favor del proyecto que haciendo estas cosas. Entonces percibí mucho esa voluntad de sometimiento. Y yo nunca puedo con eso. Entonces renuncié a esas cosas, pero al mismo tiempo, pues salí de los hechos de ese círculo que estaba haciendo esas labores. Pues no quise aceptar un salario, entre otras cosas, y pues no sé si fue por intermediación de Andrés Manuel López Beltrán, pero la labor de vinculación con sociedad civil y la misión internacional pues se asignaron a Manuel Espino y Gabriela Cuevas. Entonces también hacía falta eso. Yo no me plegué, nunca me he plegado a esas dinámicas. Entonces me prometí al día siguiente de la elección cerrar el ciclo con Morena. Sí. Decir, ya cumplí mi tarea en la misión histórica de ganar y regresarme a acabar mi doctorado, seguir en los medios de comunicación. Pero no se pudo. Recibí una invitación al gobierno y me hacía mucha ilusión,
porque siempre me ha gustado mucho lo académico. Me hacía mucha ilusión revivir el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Pues además está en Chimalistá, está precioso todo ahí. Y entonces, ¿a dónde quieres ir, Gibran? Al Centro Vicente Lombardo Toledano. Ah, bueno. ¿Quién te dijo? Lo vemos. Otro de los hijos del presidente, al que le guardo cariño. Ya no nos hablamos. Yo creo que él es un hombre limpio. Gonzalo. Gonzalo. Y los otros, ¿no? No lo sé, no tengo condiciones. Que yo creo que es un hombre limpio. Ok. Y bueno, pues se hace la consulta pertinente y pues parece que no. O sea, va a haber una reducción de instituciones, reorientación de presupuestos. Entonces entendí que iban a cerrar el Lombardo. Y sí estuvo sin presupuesto. O sea, Gonzalo le pregunta a su papá. Ajá. Y dice no. Bueno, entonces, y le digo, bueno, entonces quiero ir a la inteligencia política. Pero no, pues que ya no va a haber inteligencia y además, pues tú no eres policía. Tu papá había trabajado con Marcelo Ebrard. Sí. Y es el que te conoce, o sea, te conoce Marcelo por tu padre. Sí. Por mi padre y un tío también que trabajaba con él. Un tío. Y luego regresando, le pediste chamba, te contactaron, repartiste currículums, ¿qué hiciste? Ya lo conocía, regresé, lo que normalmente haces, pues fui haciendo otra vez. Entonces ahí me ofrecieron ahí una chamba de subdirector. Y luego ¿Con Marcelo? No. ¿En dónde? En Hacienda. Sí. Y después fui a ver a Marcelo, que era diputado federal. Y él me invita a trabajar, pero era diputado independiente, entonces no tenía presupuesto, no tenía nada. Era muy amigo de Jorge Emilio, de la bancada del Verde. Entonces me dijo, bueno, te invito a trabajar, nada más que tengo que ver con los del Verde para que los del Verde tengan tu plaza. Y fue como una de las puntos de inflexión en mi vida. Entonces fuiste del Verde. No fui del Verde. Bueno, o sea, de la plaza del... No, me pagaban los del Verde. ¿Pero qué pasó? A ver. Que me invita y ya, no pasó nada. Pues no me volvió a hablar. Entonces yo entro a Hacienda, estoy 2 semanas, entonces me van a hablar en Hacienda, me dicen, pues ya ve a firmar tu contrato a tal lugar. Entonces voy en el taxi hacia firmar mi contrato y entonces me llama Ebrard. Me dice, oye, ¿qué pasó? Y pues no, ya nadie me habló ni nada de... Dijo, no, a ver, ahorita te van a hablar. Y me habla Jorge Emilio y me dice, oye, pues ya tenemos lo de tu plaza, vente a trabajar acá con nosotros, no sé qué. Dije, bueno, pues entonces el taxi lo desvié hacia la Cámara de Diputados y empecé a trabajar en la Cámara de Diputados. ¿En serio? ¿Así? Así fue, pero lo peor, acá tenía un puesto de subdirector en Hacienda, ¿no? Sí. Y pues resulta que la plaza famosa del Verde era de 8,000 pesos. Entonces, pues no, era como que algo, yo quería hacer eso, ¿no? Sí. Y fue una legislatura muy interesante, que fue la primera legislatura donde el PRI no tenía la mayoría, la del 97-2000. Entonces estaban pasando cosas muy interesantes en la Cámara y pues era, no sé, me llamaba mucho la atención. Oye, pero estuviste como a punto de ser priista. Estuve a punto de ser de tecnócrata. O sea, sí, tal cual, ¿no? Y si no me llama Ebrard en ese momento, igual y... Si firmo el contrato en la Hacienda, igual ya no hubiera movido. Y en una de esas, así como te encontraste a la enfermera, te vas a encontrar un día el taxista. Oye, que capaz que nos está oyendo y va a decir... No, él no sabe. ¿No? Imagínate ese taxista que no tenía idea a quién estaba llevando en ese momento, ¿no? Y se desvió entonces a la Cámara de Diputados y comienza a trabajar ahí. Sí, comienzo a trabajar ahí. Es la legislatura muy interesante. Empezamos, por ejemplo, a ver el tema del FOBAPROA, porque justo estaba el tema del FOBAPROA. Yo en Hacienda había visto temas sobre FOBAPROA, entonces conocía muy bien el tema. ¿Y habías detectado ya? Pues detectamos, por ejemplo, la cifra que habían dado y luego la que reportaban ya en el presupuesto de egresos hacia el 2000, hacia el 98. Entonces, como había un primer salto ahí importante. Entonces nos metimos a estudiar mucho el tema del FOBAPROA. Al poco tiempo
entra el gobierno de la Ciudad de México con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, toda la gente que estaba en la comisión de presupuesto, con Ricardo García Sáenz, que era el PRD, se van al gobierno de la ciudad. Y Ricardo García Sáenz me invita a ser el secretario técnico de la comisión de presupuesto. Y entonces ahí sí... Ya subió el sueldo, subió ¿no? a 20,000 pesos, entonces ya estaba feliz. Oye, ¿y el matrimonio cuándo llegó? Porque me dijiste que bueno, o sea, es que en el momento? 2000 pasaron muchas cosas. En el 2000, bueno, así empezamos a trabajar en la Cámara y al mismo tiempo empezamos a formar un partido político con Marcelo Ebrard y Manuel Camacho. Sí. El Partido del Centro Democrático, que perdemos el registro en el 2000 con Manuel Camacho como candidato a la presidencia, pero Marcelo Ebrard era el candidato a jefe de gobierno que declina por Andrés Manuel Así López Obrador. es. Entonces terminamos haciendo campaña por López Obrador en la ciudad. Oye, a mí me comentaron que realmente las encuestas tenían muchas variables y en unas Marcelo salía incluso alto. Pero eso es en el 12. Eso es ya en el... Eso es sí, 12 cuando... años después. Ya. Estamos hablando del 2000, cuando el Partido del Centro Democrático declina, ¿no? Y ahí Y también acuérdate declina que Marcelo. Declina Marcelo por... Pues 0 y van 2. Pero acuérdate que Andrés Manuel ganó como por 2%. Sí. Y entonces el PSD, nuestro partido, le aportó como 1,5% a su victoria. O sea que sí fue importante nuestra participación. Fíjate, ¿tuvieron presiones de Felipe Calderón? Mira, yo esa parte, a mí en lo personal... Votaciones, ¿qué era de la guardería ABC? ¿Fue o con el tema de...? A mí te debo decir algo, no tuve. Yo la única vez que sentí que sí me aventaron mucha presión fue en casos que tenían que ver con militares. Eso sí. Fue porque vino mucha gente a verte, mucha gente te presionaba, no indebidamente, eso sí también no te decir, sino los argumentos eran, tiene usted que darse cuenta que el Estado mexicano está haciendo una labor, eso sí. Todo el tema de seguridad. Todo el tema de seguridad. Pública, seguridad interior. Antes. Y yo ahí me quedé en una votación 10-1, porque yo fui el único en esa votación que dije, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden hacer, como dice la Constitución, más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Me quedé solitito. 10-1. Y entonces sí sentía que venía mucha gente de gobernación, de relaciones, de la Secretaría de la Defensa. El fuego verde. Pero nunca, ni tuve escuchas, que yo pero sepa. se siente. Mira, yo como periodista, lo has sentido. De las poquísimas veces que me han hablado de funcionarios o cosas así, ¿no? Poquísimas, pero sí ha tocado este tema de los militares. Ese es el tema central. Y en el contexto actual es muy preocupante, ¿no, José Ramón? Porque yo no sé cuál va a ser la evaluación que se hará a futuro, que se tiene que hacer del sexenio López Obradorista, pero la herencia, pues ya está. La herencia es la... Mira, déjame decirte dos cosas. En la votación, yo te voy a eso, pero en la votación del ABC fueron como 16 votaciones. Yo voté casi en todo a favor. O sea, eso es también un cuento que se han ido contando. Sí. Yo inclusive publiqué en Nexos, en la página El Juego de la Corte, que dirige el muy querido Saúl López Noriega. Ahí está la explicación. Sí, a ver, vamos por parte. Esto es el voto. Donde yo sí tenía una diferencia sustancial, y ese voto sí lo tuve, es que yo decía que el seguro social no podía subrogar las guarderías a particular, que era una actividad esencial que tendría que realizar el particular. Y esa fue la discusión. Cuando yo planteé eso, se me fueron todos encima, porque eso sí era una crítica estructural al Seguro Social. Y creo que algunos de los que trabajaban en la Corte habían estado en el Seguro Social. Entonces, esa parte fue lo que se bloqueó. Uno. Y dos, lo que yo también tenía era cuáles eran las líneas de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo decía, está bien, yo entiendo la responsabilidad, pero la pregunta concreta es, Juan Molinar, director del Seguro Social, ¿es responsable porque se quemó una guardería en el Seguro Social? En Sinaloa, ¿o no? Ese era mi punto. Yo sigo creyendo que esa tesis es así. Yo con el presidente López Obrador puedo tener algunas diferencias, pero no supondría que porque unos soldados maten a unas personas, el presidente López Obrador es responsable, o porque estalle la planta de Pemex, el presidente López
Los niveles de responsabilidad están cortados. Lo que después se generó es una especie de mito, es decir, cocido. ¿Por qué? Yo lo que decía es, las líneas de responsabilidad no pueden subir de una tragedia como esta hasta Juan Molina. Hay niveles donde se van cortando las responsabilidades de acuerdo con lo que la Corte... Ese fue todo el problema. Ahora, el segundo tema que me planteas, el de los militares. Yo creo que sí hay un cambio, no solo cuantitativo, sino cualitativo. ¿Por qué? El ejército está en las calles desde los 60s del siglo pasado. Con el DN3, con los libros, muchas cosas. Cada vez han tenido más presupuesto, esto es común a todos. Lo que sí es diferente, y esto sí hace una diferencia, es que el presidente López Obrador, todo su rasgo jurídico se los asignó en leyes. Ejemplo, la Marina va a llevar los puertos. Un artículo que es peligrosísimo y muy poco analizado que dice, el presidente de la República le puede asignar a la Secretaría de Defensa cualquier función de carácter civil. Cualquiera. Entonces tú puedes decir, oiga, ¿qué es función civil? Pues oiga, señor, no pregunte tonterías, todo es civil. Puede ser aeropuertos, puede ser el tren, puede ser las carreras, puede ser todo. Y ese sí es sí me parece que vas. Y desmontar eso para que el ejército regrese a los cuarteles, eso me parece que va a costar muchísimo. Muchísimo.